Muy bien. Y vamos a poner esto a la vista del orador. Muy bien, todo listo y dispuesto. Bueno, la charla esta, una de las cosas que hablé es esto de deuda y soberanía, deuda o soberanía, porque tiene que ver precisamente con una cuestión prácticamente ignorada o no mencionada, que es la soberanía argentina. Se supone que un país soberano es un país que puede decidir libremente sobre lo que hace económica, política, constitucionalmente. Y nosotros hace muchos años que de alguna manera tenemos una especie de soberanía ficcional. ¿Por qué digo esto? Porque sí, somos soberanos, vamos a las Naciones Unidas, ahí votamos a favor de unos o de otros. Este, hay toda una serie de formalidades que tienen que ver con el ejercicio soberano. Pero hay cuestiones básicas que tienen que ver con la economía del país y con las decisiones económicas y políticas, donde la Argentina hace muchos años que dejó de ser soberano. ¿Por qué digo esto? Porque en todos los contratos que se hacen de deuda pública, en todos los contratos que se hacen sobre inversiones extranjeras, la Argentina renuncia a ejercer su derecho de cuestionar cualquier acto en sus tribunales. Es decir, invariablemente, en todos los contratos, instrumentos que firmamos, la Argentina renuncia a su inmunidad soberana, se somete a los tribunales extranjeros y se somete a la legislación de esos tribunales. Es decir, que ante cualquier litigio, los que deciden van a ser los otros. Cuando el artículo 116 de la Constitución establece con toda claridad que cualquier problema que tenga que ver con el Estado Nacional tiene que ser sustanciado en los tribunales argentinos, que además es una vieja tesis de un gran jurista, el doctor Carlos Calvo, que lo estableció hace ya muchos años. Pero bueno, eso lo hemos perdido definitivamente desde el año 1976, cuando se modificó el Código Procesal Civil y Comercial, y después, a través de una serie de normas, se estableció que la Argentina podía prorrogar la jurisdicción a favor de jueces extranjeros. Y esto tiene que ver con toda una estructura que se fue armando en la década del 70, porque en esa época no era posible juzgar a un país en los Estados Unidos, ni en Gran Bretaña, ni en Alemania. Pero Estados Unidos modificó sus normas y dictó su ley de inmunidades soberanas en 1976, Gran Bretaña lo hizo en 1978, estableciendo que cualquier país que renunciaba a su soberanía podía ser juzgado ahí. Y además se estableció una separación. Una cosa es cuando el Estado ejerce su imperio soberano, actos del Estado, y otra cosa es cuando emite bonos como un comerciante. En ese caso, el Estado no es soberano. Es decir, lo que también es una ficción, porque una reestructuración de deuda pública, una gran emisión de bonos, lo hace el Estado, no como un comerciante. Pero bueno, eso es lo que ha primado en el mundo en este momento, a punto tal que las Naciones Unidas dictaron en el año 2005 la Convención sobre Inmunidades de los Estados y sus Bienes, estableciendo que cualquier país que renuncia puede ser juzgado en cualquier otra jurisdicción. Ahora, esto no solo tiene que ver con la deuda, tiene que ver con contratos como la Argentina hizo con China, como la Argentina ha hecho con otros países, y a esto se suma esto que tiene que ver con esta forma de manejar los países determinadas relaciones de poder para evitar que los países grandes no tengan dificultades
con los países periféricos, no solo los países, sino sus empresas. Entonces, en 1965 se dictó el Convenio de Washington, por el cual se creó el Tribunal Arbitral del CIADI, que es un órgano que depende del Banco Mundial, por el cual cualquier discusión, cualquier problema que tiene un inversor de un país determinado, en este caso con la Argentina, ese inversor, en vez de ir a un tribunal, va al tribunal del CIADI, donde hay 3 árbitros que van a decir quién tiene razón. Yo pude investigarlo eso en el Ecuador porque el presidente Correa en el 2013 creó una comisión auditora de tratados bilaterales y ahí nos dimos cuenta que la mayor parte de los árbitros siempre fallan a favor de las empresas. ¿Por qué? Porque han trabajado para las empresas, porque conocen la forma de beneficiarlas. Y bueno, la Argentina, que es en algunos casos el mejor discípulo de estas transacciones, se adhirió al Convenio de Washington en 1992 y a partir de ahí firmó tratados bilaterales de inversión con alrededor del 53. ¿Cuál fue la justificación? Que era la manera de recibir inversión extranjera directa, lo que también es una ficción, porque Brasil, que es el país que más inversión extranjera directa recibió, nunca se sometió al tribunal del CIADI. Pero nosotros somos fieles discípulos, entonces siempre hacemos estas cosas. Y a esto se suma, hablando estrictamente del tema de la soberanía, es que siempre me he recurrido a instituciones multilaterales que supuestamente son muy asépticas, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, pero que siempre están para garantizar que se cumpla con las obligaciones que existen con los acreedores. Entonces siempre se recurre al Fondo Monetario cuando el país está en una gran dificultad y es decir que somos soberanos hasta ahí, porque en los grandes juicios, en los grandes problemas litigiosos que enfrentan a un país con otro o a un país con un inversor privado, y no, la Argentina tiene que someterse a los tribunales de otro país. Y esto no le molesta a nadie dentro de el establishment económico, porque hay otro tema, ¿no?, que tiene que ver precisamente con la deuda. Y es que para los economistas hay dos únicas formas de enfrentar el problema: o pagar la deuda o refinanciarla. Si todos los instrumentos por el cual se han realizado obligaciones con el exterior han sido ilegales, nulos, han afectado el orden jurídico, eso no les importa. Es decir, para los economistas y los que han manejado la deuda, la legalidad no les importa. Y es así que desde que se fue la dictadura, primero se reconocieron las obligaciones firmadas por la dictadura. Todos los gobiernos de la democracia, sin excepción de ninguno, reconocieron las obligaciones firmadas por el dictador Videla, por Viola, por Galtieri y por Viñone. Jamás fueron cuestionadas esas obligaciones. Y eso determinó que la dictadura dejara 44.500 millones de dólares de deuda y después de 40 años de pagar casi 400.000 millones de dólares, hoy tengamos una deuda global de 473.557 millones, del cual el 54% está en moneda extranjera y el 46% en moneda local, indexada permanentemente. Es decir, una verdadera locura que nadie quiso pararla. Y hoy se habla mucho del Fondo Monetario, pero la deuda del fondo es apenas el 10%, es decir, era, hasta antes de este préstamo de 20.000 millones, era apenas el 10% de la deuda total global. Una deuda que en este momento está generando intereses por más de 22.000 millones de dólares. Pero claro, aquí hay que ajustarle a los jubilados, hay que licuar los sueldos, hay que tratar de que los salarios no aumenten, hay que seguir ajustando,
hay que intervenir en una serie de lugares para tratar de restringir el empleo porque hay que pagar la deuda. Y un ejemplo es que el año pasado la Argentina tuvo superávit como nunca había tenido en otros momentos. ¿Por qué? Se postergaron pagos, se licuaron jubilaciones y salarios, y entonces, claro, se obtuvo un superávit que Milei lo dijo explícitamente, es para pagar la deuda. Y es así que en el 2024, sobre 10 billones 500 mil millones de pesos de superávit fiscal, se utilizaron más de 9 billones para pagar la deuda, para pagar los intereses de la deuda. ¿Qué es lo que les interesa a todos los gobiernos que nos han sucedido desde que vino la democracia? Además, a la gente se le miente. Y se le miente porque, claro, un ciudadano común, un sociólogo, un investigador, un maestro, un empleado, no va al Ministerio de Economía a ver cómo es la contabilidad pública y los documentos. Se manejan por índices estadísticos, por cosas que comentan los periodistas, pero no van a ver el génesis de donde se origina todo. Y cuando uno va ahí, como yo he ido, a pesar de las restricciones que hay acá en la información pública, ahí uno se da cuenta cómo se miente. Un ejemplo de tanto, yo me acuerdo cuando la pandemia, en el 2020 el presidente Alberto Fernández envió al Congreso el presupuesto 2021 y dijo públicamente que dada la situación que está viviendo la Argentina, se iba a privilegiar la salud por sobre la economía. Pero cuando uno leía el presupuesto veía que destinado a salud y educación había 350 mil millones de pesos y destinado a pago de intereses de la deuda casi el doble, 650 mil. Entonces, ¿en qué quedamos? Vamos a privilegiar una cosa, pero los papeles nos dicen otra. Y así, diría que ha sido siempre, ¿no? Y esto también tiene que ver no solo con los gobiernos que han sucedido a la dictadura, sino con el poder legislativo que ha autorizado las emisiones de deuda y el poder judicial que se ha complicado en no investigar debidamente estas operaciones. Mi padre, en 1982, inició una acción penal contra el ministro Martínez de Oz por todo el endeudamiento argentino. La causa tardó 18 años. El juez que intervino al principio nombró 30 peritos que se rajaron todos. Nadie quiso poner la firma en auditar la deuda y quedaron solo 3. Curiosamente, uno de ellos, el doctor William Leslie Chapman, que además de ser uno de los mejores economistas del país, fue propuesto curiosamente por Guillermo Walter Klein, padre del que fue viceministro de Martínez de Oz. El doctor Klein, que era presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, le sugirió al Tribunal Federal número 2, que intervenía en la denuncia, que nombraran al doctor Chapman, porque era indudablemente un eminente economista, para auditar la deuda que investigaba la justicia. Y me acuerdo que me contaba el secretario del tribunal que una vez fue Chapman, que por supuesto emitió unos informes lapidarios sobre Martínez de Oz y sobre las cosas que se habían hecho, y le comentó al secretario, una cosa es ser liberal y otra cosa es ser delincuente. Y aquí lo que estamos viendo son actos verdaderamente delincuenciales. Entonces, esto de la deuda, por eso cuando a veces erróneamente se dice la deuda que dejó Macri, parece que la gente no sabe que toda la deuda que emitió Macri fue autorizada por el Congreso de la Nación, donde Macri no tenía mayoría en ambas cámaras. Por lo cual, son tan responsables el gobierno de Macri, que emitió la deuda, y el Congreso de la Nación, que la autorizó. Lo único que no fue autorizado fue el préstamo con el Fondo Monetario, el stand-by del 2018. Y no fue autorizado porque había una ley de la Nación
la ley 24.156 de Administración Financiera, que establecía que todo préstamo que debía celebrar el gobierno tenía que ser autorizado por el Poder Legislativo, con excepción de aquellas operaciones de crédito que celebrara el gobierno con instituciones multilaterales de las que forme parte. Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, artículo 60, parte final de la ley 24.156. Entonces, claro, cuando hay toda una estructura legal que favorece estas operaciones, porque no solo la ley de administración financiera que la dictó Menem, hay una serie de leyes de la dictadura que increíblemente después de que se fueron, nunca se cambiaron. Es decir, a veces muchos se asombran porque, claro, cuando uno participa como militante de gobiernos populares que han tenido muchos discursos sobre favorecer a la gente, al pueblo, no se puede entender que esos gobiernos hayan mantenido leyes hasta el día de hoy que llevan la firma de Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Oz. ¿Es concebible eso? Se ha juzgado a los militares, se ha juzgado a sacerdotes, pero a esta gente no se la juzgó nunca. Y no solo que no se abrogaron esas leyes, estoy hablando de la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Entidades Financieras, la Ley de Inversiones Extranjeras y otras muchas más, sino que además el Congreso Nacional, entre el 2013 y 2014, ratificó la validez de esas leyes, ratificó las leyes firmadas por el dictador Videla, lo que es incomprensible, porque había que haberlas cambiado, modificado, discutido, no aprobado. Pero claro, a veces pienso que uno de los elementos fundamentales que lo trajo al desquiciado presidente que tenemos es que él habló contra la dirigencia política y dijo cosas que eran ciertas. Lo que nadie sabía es que él criticaba la dirigencia política porque respondía a otra clase de dirigencia, que es la que en muchos casos ha instrumentado a la dirigencia política. Entonces, acá hay un montón de complicidades, hay un Congreso que nunca quiso auditar la deuda, que se limitó a tratar de legalizarla y refinanciarla, a volver a emitir deuda, y así seguimos desde 1983 hasta hoy. Es decir, en forma de ver cómo el endeudamiento crecía, 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 se refinanciaba, bajaba en algún momento, como pasó durante la gestión del doctor Néstor Kirchner, que la deuda bajó, la deuda externa bajó un porcentaje, pero después volvió a subir y además de volver a subir, creció la deuda interna. Es como que entramos en una especie de madeja de la que nadie quiso salir, porque algunos dicen, y no se puede hacer otra cosa, es decir, no hay forma de cambiar, el poder financiero es enorme, es decir, claro, que las cosas sean legales o ilegales parece que no le importa a nadie, solo algunos delirantes como yo cuestionamos estas cosas porque yo jamás escucho a los economistas hablar de si los contratos, lo que hicieron fue legal, fue ilegal. No, no, porque además hay otra realidad. Ellos saben de números, pero no saben de la instrumentación jurídica de una operación. Y a mí me sorprendió que en uno de los acuerdos más bárbaros que hizo el Estado Nacional, que fue acceder al Plan Brady, el Plan Brady era un plan que propuso Nicolás Brady, que era secretario del Tesoro de los Estados Unidos, para que los países altamente endeudados, si accedían a este plan, iban a tener una quita de un 25%. ¿Esto qué permitía? Que los bancos que tenían cuentas casi en rojo se liberaran de esas deudas, se emitieran bonos que los iban a repartir por el mundo entero. O sea, los bancos
solucionaban sus problemas y esos bonos los compraban, como alguna vez dijeron, los plomeros, los almaceneros de Estados Unidos y de Europa. Ahora, en ese plan Brady, donde esa quita del 25 fue una ficción, ¿por qué digo una ficción? Porque un bono de $100, un bono de $100, una deuda de $100, iba a tener una quita de 25, es decir, una deuda de 100 iba a ser refinanciada con un 75%. Pero la realidad es que esos bonos en el mercado internacional valían $17, 18, 20. Y además, para ingresar al plan Brady, había que tener garantías colaterales del plan. Esas garantías colaterales eran bonos cupón cero del Tesoro de los Estados Unidos que garantizaban el pago de la operación durante 30 años. Y para comprar esos bonos, la Argentina volvió a endeudarse. ¿Con quién se endeudó? Y naturalmente, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el Exim Bank de Japón. Y a través de un nuevo acuerdo con el fondo, de recibir un préstamo con el fondo, hubo una serie de ajustes y condicionamientos muy camuflados, diría, pero yo tuve suerte de encontrar en el Ministerio de Economía, no porque yo sea un pesquisante muy sagaz, sino porque algunos funcionarios del ministerio me dieron algunos papelitos que me asombraron. 3 cartas confidenciales enviadas a la comunidad financiera internacional pidiendo apoyo al gobierno de Menem para todo su plan económico y financiero, porque decían las notas enviadas por Michel Candesus, director del Fondo Monetario, por Lewis Preston, presidente del Banco Mundial, por Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que la Argentina se había comprometido a privatizar el sistema jubilatorio, a modificar la legislación laboral, que era restrictiva, siempre que afectara al sector laboral, y a vender todas las empresas públicas, especialmente yacimientos petrolíferos fiscales. Lo que llevó a que Menem vendiera todo lo que tenía a mano. ¿Y quiénes compraron a esas empresas? Las compraron los acreedores de la Argentina con bonos depreciados a lo que la Argentina le reconoció valor de 100. Es decir, un banco extranjero invirtió 200 millones de dólares y el gobierno a esos 200 millones de dólares le reconoció que valían 1.700 millones. Un negocio redondo. Y así seguimos siempre. Por eso, cuando se firmó el Brady en 1992, el ministro Domingo Cavallo dijo que la deuda en el año 2000 iba a ser un lejano recuerdo. Cuando firmó el Brady, la deuda eran 62 mil millones de dólares. El año 2000, la deuda era 144 mil millones, habiendo vendido todas las empresas del Estado. Y después siguió el endeudamiento a través del blindaje de la Rúa, la emisión de bonos del 2001, el megacanje. Después vino Kirchner, bajó un poco la deuda, pero después nos seguimos endeudando. Y hoy, al 31 de marzo, tenemos una deuda de 485.557 millones de dólares, que genera intereses por más de 23.000 millones de dólares. ¿Y quién paga esos intereses? Javier Milei, Luis Caputo, Santiago Caputo, Karina Milei. No, lo paga el pueblo argentino, con sus impuestos, con los ajustes, con los condicionamientos. Entonces, es como que estamos en una encerrona porque nadie quiso cuestionar la deuda nunca. Y cuando a veces me preguntan si esto es posible, yo digo, siempre es posible auditar una deuda pública para ver los mecanismos de la deuda, y lo hizo el presidente del Ecuador, Rafael Correa, que creó una comisión auditora de la deuda que yo integré, después fui asesor del presidente para impugnar los créditos en el exterior, y así pudo hacer
una especie de barajar y dar de nuevo. La Argentina nunca lo quiso hacer y ahora, por supuesto, menos que nunca, con las operaciones con el Fondo Monetario. Pero claro, esto tiene otro componente que si tuviéramos una dirigencia política culta, inteligente, que conociera la estructura de estos mecanismos, pero salvo excepciones, tiene una ignorancia enciclopédica. Entonces muchos se dejan engañar por los discursos de los economistas, otros porque hay como un pensamiento metido en el cerebro que otra cosa no se puede hacer. Entonces hay que seguir en esto. ¿Qué es lo que hay que seguir? Acceder, es decir, ellos en vez de decir endeudarse, no, acceder al mercado de capitales. Y ahora este nuevo préstamo en el fondo nos va a permitir hacer eso. Y acá hay otro tema que debo ser el único demente que lo plantea, porque claro, más allá del diagnóstico del problema de la deuda, hay que tratar de decir, bueno, ¿qué se hace con la deuda? Porque con decir la deuda es ilegal y todo no hacemos nada. ¿Qué se podría hacer con la deuda? Y hay muchas cosas que se podrían hacer, en principio una auditoría para establecer lo que puede ser legal o ilegal y ver cómo manejarlo. En segundo lugar, no haberle hecho un acuerdo con el fondo, ni ahora ni en el 2022, no haberle pagado directamente. Y otro tema que, claro, muchos me dicen, no, esto es imposible porque si no se le paga al fondo puede venir una catástrofe, en fin, todo ese tipo de cosas que circulan. Pero hay algo que no generaría esos problemas internacionales y tiene que ver con los argentinos. ¿Por qué tiene que ver con los argentinos? Porque en 1982, a través de varias circulares del Banco Central, se estatizó la deuda privada. O sea, la deuda de los privados pasó a manos del Estado Nacional. Es decir, las deudas del Techín, de papel prensa, de celulosa, de papelera Río Paraná, de las empresas del Grupo Macri, de Ford, de Renault, de todos, ellos dijeron que la pague el pueblo argentino, no nosotros. Claro, a veces el Estado puede hacerse cargo del pago de la deuda de una empresa si la empresa tiene dificultades, si por decisiones estatales no puede cumplir con sus obligaciones y la quiebra de la empresa podría generar que vaya gente a la calle. Pero es de aquí que la mayor parte de esa deuda privada era un verdadero fraude. No porque lo diga yo, sino porque en el año 1984 el primer ministro de Economía de Alfonsín, Bernardo Grispun, ordenó que se hiciera una auditoría de la deuda privada en el Banco Central. ¿Qué determinó esa auditoría? La fraudulencia de la mayor parte de las operaciones de las grandes empresas argentinas, nacionales y extranjeras. En 1984, el Juzgado Federal número 2, donde tramitaba la investigación de la deuda, le pidió al Banco Central que informara cuánto era el monto de la deuda privada. Y el banco dijo que eran 23.000 millones de dólares de 1984. A hoy son 160.000 millones de dólares. ¿Pueden imaginarse los que están escuchando lo que se podría hacer con ese dinero? El Estado jamás le reclamó a los deudores la plata que había pagado por ellos. Y yo no veo por qué no reclamárselas en algún momento, porque no son empresas deficitarias, pequeñas pymes, no, son las grandes empresas del país. Algunas desaparecieron y otras se transformaron. O sea, por ejemplo, la deuda celulosa, una de las más importantes papeleras de la Argentina, era celulosa. Después celulosa se convirtió en papelera Río Paraná y ahora es Arauco. Es decir, hay una continuidad empresaria. Y además de la fraudulencia de estas operaciones, yo que hablé con varios inspectores del Banco Central que auditaron todo esto, me contaban que todas esas operaciones se pudieron hacer en complicidad con los bancos extranjeros. No es que era una cosa hecha nada más que acá. Y
a ningún gobierno le interesó cobrarle a los empresarios estas sumas de dinero, que sería una manera de empezar a solucionar el problema de la deuda. Por supuesto que chillarían, tratarían de utilizar todas las argucias legales que utilizaron en su momento para no permitir que los auditores fueran a las empresas. Pero claro, me acuerdo que uno de los auditores me contó que una vez, después de muchas idas y vueltas donde llamaban abogados para tratar de impedir que se conocieran estas cosas, en un momento dado uno de los gerentes de unas empresas dijo, bueno, miren, investiguen todo, total sabemos que en la Argentina nunca pasa nada. Y evidentemente nunca pasó nada. La causa de la deuda que inició mi padre en el 82 y que yo continué a partir del año 2001 fue mandada al archivo el año pasado, porque el juez entendió que no eran cosas para ser enjuiciadas, cuando había claras evidencias de delitos de acción pública. Y cuando yo les hablaba de esto de la abdicación de la soberanía, hay algo que también yo lo digo, y además lo he escrito y lo he publicado, y ha causado el asombro de muchos juristas, porque la Argentina tiene un funcionario con rango de ministro que es el procurador del Tesoro de la Nación. El procurador del Tesoro es el abogado del Estado Nacional al que el Estado consulta para todos los contratos o instrumentos que va a realizar. Bueno, en los contratos de deuda pública también es obligatoria la opinión del procurador para establecer si lo que se ha pactado responde al ordenamiento legal del país. Acá ver los documentos diría que es tarea casi imposible, pero, como les contaba hace un rato, pude acceder por algunos funcionarios de economía y hay algo que me asombró, porque un día me entregan el dictamen que debía emitir el procurador del Tesoro respecto al plan Brady. Me dan un documento escrito en idioma inglés, que tenía anexa la traducción hecha por los traductores del Ministerio de Economía. Y me dicen, esto es lo que ha mandado el JP Morgan y el Citibank para que el procurador dictamine así. Es decir, el banco acreedor redactaba la opinión del abogado de la Argentina. Yo me acuerdo que cuando tuve en mi poder ese documento, me fui corriendo a la Procuración del Tesoro porque no podía admitir que el procurador hubiera firmado un dictamen que le habían impuesto. Sí, ese era la forma de mostrar no solo el poder de los acreedores, sino como los funcionarios argentinos se han sometido de tal manera. En ese dictamen, la última parte decía algo que tiene que ver con, es decir, con el grado de sometimiento que tenemos, porque el procurador decía que como él no conocía la legislación de los Estados Unidos, se confiaba de manera independiente en la opinión de los abogados norteamericanos. Ahora, mi pregunta que siempre me hago y nunca me han podido responder, esos contratos no estaban regulados por la legislación argentina, sino por la legislación norteamericana, por lo cual el procurador se podía haber tomado un tiempito para analizar la legislación de los Estados Unidos y ver si respondía a esas normas o no. No lo hizo y firmó lo que le habían impuesto. Cuando yo hice una investigación parecida en el Ecuador, hice la auditoría del Brady en el Ecuador, era exactamente lo mismo. El dictamen ecuatoriano era exactamente igual al argentino. ¿Por qué? Porque fue un modelo que se impuso en Uruguay, en Brasil, en Ecuador. Es decir, que esto muestra cómo estos grandes grupos financieros nos tratan y cómo nosotros aceptamos que nos traten. Porque es la manera de cubrirse siempre
Pues claro, si el procurador, el abogado del Estado dio su conformidad, quiere decir que todo está bien. Sería muy largo contarles las cláusulas del Brady y todo lo que he visto, que no solo son violatorias, no ya del derecho argentino, no, sino de los principios generales del derecho, que son los fundamentos del funcionamiento de la Corte Internacional de Justicia. Pero bueno, como acá vale todo, y acá el Estado de Derecho no le importa a nadie, y a este gobierno ni hablemos, entonces todo esto se ha podido hacer mostrando la absoluta impunidad con lo que se han manejado los acreedores siempre, y que ha llevado a que la Argentina en este momento esté en un tembladeral económico, a pesar de los anuncios exitistas del presidente, el ministro de Economía, que está todo bien, que ahora con el fondo nos va a ir maravillosamente bien, más allá de que, claro, sabemos cómo se firmó este acuerdo, sabemos el decreto que firmó Milei, manifiestamente anticonstitucional, y un poder legislativo que le autorizó un decreto sin saber de qué se trataba, y hasta el día de hoy el gobierno no ha publicado en la página web del Ministerio de Economía el acuerdo de facilidades extendidas que se celebró con el gobierno de Macri, de Milei. Y para terminar, más allá de que después puedo contestar todas las preguntas que se me hagan, pues claro, hablar de todo el tema de la deuda es extremadamente largo. Es esto que les decía hace un rato de la ignorancia de la dirigencia política. ¿Por qué? Toda la oposición en general dice que los que se han opuesto al acuerdo con el fondo, que cuando se vaya Milei y venga otro presidente, van a declarar ilegal el préstamo con el fondo. Y esto tiene que ver con otro juicio que se hizo en el 2021 o en el 2020, que hicieron dirigentes políticos como Claudio Lozano, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, sindicalistas como el Cachorro Godoy y un montón de gente patriota que fue a la justicia para decretar la nulidad del stand-by del 2018 firmado por Macri, o sea, por el ministro, por el ministro Duhovne en ese momento. Y ahora, así como eso sigue deambulando en los tribunales, ahora también dicen que van a pedir la nulidad. La nulidad la tiene que decretar un juez. Y para decretar la nulidad de algo, hay que llamar a los que forman parte de ese acuerdo. Pero ocurre que como el Fondo Monetario Internacional no puede ser sometido a juicio en ninguna parte del mundo, y menos en la Argentina, no hay forma de que de lo que haya se firmado con el fondo pueda ser declarado nulo. Es decir, eso es lo que tendrían que saber nuestros dirigentes para no meter la pata, para no decir cosas que no saben, para tener claro que hay una institución supranacional que tiene tal poder para hacer las cosas que hace, para poder dañar un país, sin que en ningún momento pueda ser sometido a juicio en ninguna parte del mundo. Parece que no lo saben y deberían saberlo. Y a esto se suma que tenemos una legislación argentina absolutamente permisiva para que cualquier gobierno firme un acuerdo con el fondo sin dictámenes políticos, económicos, jurídicos, porque no, que el presidente haga lo que quiera. Entonces, claro, cuando tenemos esas falencias, cuando tenemos una institución poderosa como el Fondo Monetario, que nadie lo puede tocar ni cuestionar, y es como que estamos no en el horno, estamos asfixiados a punto de morirnos. Ahora, con este préstamo, esto le dará al presidente Milei bastante aire para resistir turbulencias, pero yo creo que esto no va a terminar para nada bien. Y tiene que ver con un capítulo más en la historia de la deuda, ¿no? Es volver a endeudarnos y como esto no se va a poder pagar, habrá que de nuevo refinanciar la deuda y después de refinanciar la deuda habrá que seguir pagando intereses y así seguiremos indefinidamente. Yo me acuerdo que en 1893, cuando uno de los
problemas que tuvo Argentina con los acreedores extranjeros, el ministro de Hacienda, doctor Juan José Romero, le dio instrucciones al ministro en Londres, al doctor Luis Domínguez, para arreglar con los acreedores. Y hubo dos cosas fundamentales en las instrucciones. Primero, pide una moratoria de 10 años para ver si vamos a poder pagar. Y en segundo lugar, no se le ocurra pedir nuevos préstamos para pagar la deuda vieja, porque eso es ir derecho a la bancarrota. Dicho en 1893, es lo que han hecho todos los gobiernos desde el 83 hasta hoy. Es decir, que han hecho todo lo posible para que estemos en la situación que estamos. Es decir, a mí me asombra a veces, porque claro, uno para enfrentar algo tiene que conocerlo, tiene que tener la solvencia necesaria para saber cómo lo puede enfrentar, con qué elementos, qué, qué elementos legales, económicos y políticos puede jugar. Pero aquí parece que a nadie se le ocurre nada y como lo decía hace un rato, hay dos criterios, si se puede pagar se paga y si no se refinancia. Y si se refinancia y acordamos con el fondo, es decir, cuando yo leo todos los días, lo leo en el diario, que lo lógico sería acceder al mercado de capitales. Acceder al mercado de capitales es bueno para una inversión genuina que genere un emprendimiento productivo que determine poder pagar la deuda y que eso genere riqueza. Pero acceder al mercado de capitales para pagar lo anterior y seguir endeudándonos con más intereses es realmente un disparate. Pero bueno, parece que como diría Javier Milei, no la ven. No la ven desde para abajo todos. Y por supuesto, economistas del establishment, periodistas que hablan de lo que no saben. Y claro, yo hace poco, hace unas semanas, estuve en un programa con un conocido periodista, Ernesto Tenenbaum, muy buen periodista, y Reinaldo Sietecase, a los que les conté algunas cosas del fondo y me miraban como si les estuviera hablando de chino, ¿no? Porque no lo sabían. Claro, no tiene obligación de saberlo, pero un periodista cuando habla tiene que por lo menos tratar de documentar. Yo veo acá los periodistas hablan del fondo, es decir, los dirigentes políticos, y de único que saben del fondo es que el fondo nos ha dañado a través de sus políticas, de sus ajustes, sus condicionamientos. Pero después, la estructura, el poder, la supremacía que tiene, de eso ni una palabra. ¿Por qué? Porque nunca se tomaron el trabajo de leer los estatutos, el convenio constitutivo, los reglamentos, documentos internos y ver los manejos del fondo. Que se ha atrevido al extremo de decir que a esa institución no le resultan, no es obligatorio acatar lo establecido en los pactos internacionales de derechos económicos, políticos, sociales y culturales, porque si bien son un organismo de las Naciones Unidas, es un organismo monetario que no tiene nada que ver con lo que se haya pactado en ese lugar. En consecuencia, es decir, si no tenemos otras políticas para enfrentar esto, seguiremos en el camino que tenemos. Ahora tenemos 485.000 millones, habrá 100.000 millones más el año que viene y así seguiremos el camino del endeudamiento perpetuo, como dice un amigo mío. Bueno, hasta aquí llegué para no aburrirlos con una larga charla y estoy abierto a todas las preguntas para contestar lo que les parezca, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro. Como todos sabemos, Alejandro, además de ser el director del Observatorio de la Deuda Pública, es historiador, está especializado en la temática y ahora voy a dejar de grabar, pero yo quiero hacerte la primera pregunta hasta que los compañeros piensen y vayan pidiendo la palabra. Como tuviste esta experiencia tan singular al momento de la presidencia de Rafael Correa, digamos, y puntualmente en